signos, arquetipos y ancestros. Marcelo Balco desentraña indicios y memorias de las crueldades de nuestra historia. Toda memoria busca ser rescatada del olvido en crónicas que van desde la historia personal y se derraman en lo social. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, 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 yo, va, 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 yo. Bueno, ¿qué tal? Les estaba por decir algo a Jorge, pero estamos en el aire, así que los saludo a ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todes? ¿Cómo andan todes? Bueno, nosotros con esta lluvia, así todo con este día horrible desde la mañana, se está realizando la vigilia en el Congreso por los discapacitados. Miren ustedes hasta qué punto llega la firmeza, la desesperación en muchos casos de los familiares, de las personas que necesitan, que siempre han necesitado ayuda estatal. Y para eso está el Estado y para eso pagamos los impuestos, ¿no? No para que se la lleve Galperín, sino para que los más débiles tengan un poquito más de cobertura en esta vida que ya de por sí es muy injusta y muy cruel. Bueno, ahora revisamos un poquito todo lo que se pone en juego mañana en el Congreso. Pero bueno, los discapacitados, el tema de los discapacitados se lleva buena parte del interés, porque también ese gesto de Milei, ese gesto de este gobierno, nos indica y nos señala a qué están dispuestos, ¿no? Qué tienen de verdad en lo que uno supone que y llamamos corazón, ¿no? No hay nada, hay billetera mata galán. Bueno, los mensajes que ustedes nos quieran mandar, siempre es el 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, recién estaba leyendo que, ¿se acuerdan ustedes? Ayer en este mismo espacio del programa comentábamos el extrañísimo fallo del juez Alberto Recondo, diciendo que el presidente tiene derechos. O sea, eso que no tenemos nadie, que no existe. Eso que es que los jueces como Recondo dicen que no existen los derechos, donde hay un derecho, nace una necesidad, bla, bla, bla. Eso es lo que estos jueces no creen, sí lo creen para Milei. Hoy
Andrés Gil Domínguez, que ustedes lo habrán escuchado nombrar, es un abogado constitucionalista muy conocido, muy prestigioso. Es hora también, permítanme decirles, que volvamos como colectividad, como comunidad, como colectivo, a poner en valor el prestigio, que es lo que esta gente no tiene ni idea de lo que es. Porque cuando uno dice prestigio, supone trayectoria, por eso les estoy hablando de un tipo con trayectoria, ¿no? Un tipo que siempre ha dado pruebas de, bueno, yo lamento tener que agregar esta muletilla, que quisiera no agregarla, porque me parece que es ya en sí misma bochornosa, eso de, y no te lo dice un kirchnerista. Quiero que seamos conscientes de nuestro propio uso del lenguaje, porque estamos cavándonos la fosa en este escenario cada vez que decimos y no te lo dice un kirchnerista. Y si te lo dice un kirchnerista, ¿qué? Ese es digamos, uno de los principios que me parece que, no de los principios, sino de las cuestiones que nos agarraron por sorpresa, nos dejamos llevar y terminamos en esta inercia en la que nosotros mismos nos defendemos de ser quienes somos, como si tuviéramos la culpa de algo, como si el kirchnerismo lo definiera el robo, cuando no lo define el robo, lo define la redistribución de la riqueza. Esa es la clave, lo decíamos ayer en uno de los mensajes, y quiero remarcarlo, porque cuando lo estaba diciendo me daba cuenta de que son cosas que uno tiene atragantadas desde hace mucho tiempo. Es hora de que seamos nosotros mismos los que dejemos de limarnos, los que dejemos de prendernos a los giros retóricos que nos convierten a todos nosotros en eso que ellos quieren que seamos y no somos. Ellos quieren que seamos ellos, chorros. Ellos quieren que seamos como ellos, lúmpenes. Gente que el único interés que tiene es vivir del Estado. Esos son ellos. Porque una persona que no tiene trabajo y cobra un plan no busca vivir del Estado. Lo que busca es trabajo. Los que viven del Estado en este momento, bueno, son los que han sido siempre los que siempre han negado que el Estado sirva para algo. Y miren en qué situación nos encontramos hoy. En una situación que yo creo que no hay conciencia. Estamos, como decía Diego Rusarín en el peloteo que pasamos ayer, estamos con la realidad fuera de foco. Los más de 100 muertos del fentanilo están fuera de foco. A nosotros nos pusieron los muertos de 11, nos pusieron los muertos de la AMIA muy en foco durante años, y estuvo bien, porque había que hacer justicia, pero justicia no se hizo. No se hizo en ninguno de los dos casos. Pero, bueno, en 11 sí, pero en la AMIA no. Pero quiero decir, volviendo a Gil Domínguez, cuando el juez Recondo le reconoce a Milei su derecho a la libertad de expresión, pasando por encima de los derechos de Ian Moche, de que no se le haga bullying, de que nadie se burle de su autismo, de que nada menos que un presidente lo ponga en el centro de la escena para que todos sus trolls contratados se rían de él y lo amenacen. Bueno, hoy Gil Domínguez decía que el fallo de Recondo, y esto me parece relevante y por eso quiero que lo tengamos en cuenta, es un fallo libertario. Y me parece una muy buena definición, porque hay fallos libertarios, como hay fallos macristas. El fallo que condenó a Cristina y por el que Cristina no puede competir electoralmente, no es un fallo de la justicia argentina, es un fallo macrista. Y este fallo de Recondo diciendo semejantes estupideces, dándole a Milei encima de las facultades delegadas, tiene que venir un juez a decir que el tipo tiene libertad de expresión cuando su libertad de expresión consiste en reírse de los débiles o en putear de la manera más lasciva y grosera contra todo el mundo que no le puede contestar, porque si uno le contesta al presidente tiene 100 trolls que lo amenazan de muerte con descuartizar a los hijos. Entonces, efectivamente, estamos ante la posibilidad de que haya fallos libertarios, de jueces que deberían estar presos, porque nadie es juez en la Argentina para hacer fallos peronistas, fallos libertarios, fallos macristas. Tienen que ser fallos
justos y de acuerdo a derecho, porque con estos fallos lo único que hacemos es enterrarnos más en el fango. En la mañana, bueno, ahora les decía, está la vigilia con los familiares de discapacitados en esta noche horrorosa, esperando que mañana los diputados, perdón, estén a la altura de las circunstancias. Ojalá estén a la altura de las circunstancias. Eso hasta último momento no lo podemos asegurar por las experiencias que hemos tenido. Hay algunos que ya han adelantado, como el gobernador de Córdoba, que siempre votó con Milei, ahora advierte que no va a votar con Milei. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque hasta último momento ya sabemos, ¿no?, que siempre hay gente que está en venta y estos andan con la billetera de las cripto, seguramente. Para eso seguramente quieren la guita de las cripto, para comprar gente. No hay que ser demasiado genio, ¿no? Mañana se vota, por un lado, los vetos de Milei, es decir, los proyectos, los vetos de Milei, que es el veto a los jubilados, el aumento ese ridículo, la moratoria, la reposición de la moratoria y el veto sobre discapacidad. Pero también se va a discutir el pedido, los proyectos de los gobernadores, esto es el reparto de los ATN y el reparto del impuesto a los combustibles, que el gobierno nunca ha dejado de cobrarlos. Esos impuestos están destinados a las provincias, pero Milei se lo queda para el falso superávit. Él sigue dibujando el superávit con la guita de otro. No es tuya esa plata, Milei, es de las provincias. Sigue dibujando, porque total somos todos pelotudos en este país. Y la verdad, en este estado de cosas, yo no sé si no estamos rodeados de pelotudos. Porque efectivamente la guerra cognitiva produce imbéciles. Ya lo dijimos muchas veces, pero hoy, entre las cosas que se van a votar mañana, está también el veto a la ayuda por emergencia en Bahía Blanca. Hoy estaba leyendo, a ustedes les parecerá increíble y ojalá me estén escuchando desde Bahía Blanca y me informen un poco, pero que las encuestas en Bahía Blanca dan ganadora a Milei. Entonces, si en Bahía Blanca, que se dieron cuenta perfectamente de quién es Milei, que los dejó en banda, que los humilló, que les veta la ayuda, si siguen apostando a Milei, bueno, entonces ya llega el momento de decir, wow, jodete, el problema es que nos jodemos todos. Ahora, si siguen apoyando a Milei, no cabe duda de que este país ya tiene una deformación neurológica, porque en definitiva, bueno, no sé cómo describir un país que pone la cabeza para que se la corten, y pone la cabeza para que se la corten, y pone la cabeza para que se la corten, porque está bien, el lema de ellos, lo decíamos ayer, puede ser kirchnerismo nunca más, pero eso no significa nada. Primero porque el kirchnerismo nunca fue la mugre que pintan estos. Al lado del gobierno de Milei, el kirchnerismo fue una fuerza muy civilizada y muy ordenada. Un caos como esto, una gente de la calaña que vemos ahora, robo, decencia, bueno, todo eso que estamos, mejor dicho, indecencia, todo eso que estamos viendo ahora, no lo vimos durante los años de kirchnerismo. Les repito lo que les decía ayer, hay que empezar a limpiar nuestra herramienta política, y esto es volver a la realidad, volver a poner en foco la realidad, como decía Rusarín. Y cuando ponemos en foco la realidad y miramos al pasado, nos encontramos con que kirchnerismo nunca más. ¿Qué quiere decir? Nunca más. El 51% al mundo del capital y el 49% al mundo del, mejor dicho, el 51% al mundo del trabajo y el 49% al mundo del capital. Eso es lo imperdonable del kirchnerismo, ninguna otra cosa. O se creen que las gorilas de Barrio Norte que odian a Cristina la odian por los tacos o las carteras. No jodamos. Acá hay toda una maquinaria de demonización desde hace muchos años, en la que hemos entrado, y no hemos entrado con el mejor pie. Porque siempre, en realidad, desde un principio hubiésemos tenido que defendernos, pero no.
No fue eso lo que pasó. A nosotros en 678 nos demonizaron, nos cancelaron, nos expulsaron de todas partes. ¿Se levantó alguna voz del kirchnerismo para...? No, no. Bueno, volvimos a caer en dejarnos estigmatizar, cuando en realidad no había por qué dejarse estigmatizar. Faltó mucha gente. Yo fui una de las que nunca negó ser kirchnerista y cada vez que pude lo dije. Pero veía que a mi alrededor nadie había tenido nada que ver. Y nadie había tenido nada que ver con uno de los mejores, por lo menos en mi experiencia, con el mejor gobierno que he vivido a lo largo de los 40 años de democracia. Creo que hay que volver a decir estas cosas, porque no podemos seguir nadando en un mar de mierda ajena que nos tiran mientras nos defendemos de ser quienes somos, cuando no tiene nada de malo ser quienes somos y creer en lo que creemos, porque estuvo bien hecho. Porque el kirchnerismo nunca más, lo dice Milei, porque el kirchnerismo dio alegría y dio felicidad. Y no nos podemos olvidar de esa parte. No nos podemos olvidar de esa parte porque es la más importante. Y porque la política, esto que queremos reponer en esta sociedad, esto que queremos volver a entronizar, porque nos damos cuenta que cuando se demoniza no solo el kirchnerismo, no ya el kirchnerismo, lo que pasa es que el kirchnerismo viene siendo la única fuerza política que quedó en pie. Miren las demás. ¿Qué quedó de las demás fuerzas políticas? El radicalismo se hizo mierda. No le queda ni un principio al radicalismo, salvo las honrosas excepciones que siempre reconocemos, ¿no? La coalición cívica, ahora Carrió es la garante moral de Occidente. Se hicieron pelota todos. Y me parece que es hora de limpiar nuestra herramienta política y de limpiar también y defender nuestras ideas con orgullo, con autoafirmación. Porque si no, ¿a qué campaña vamos a ir? ¿Alcanza con flyers? No alcanza con flyers. Tenemos que desempolvar el orgullo de haber adherido a los 3 mejores gobiernos de la democracia argentina, a los que escuchaban al pueblo, a los que nunca cedieron, o mejor dicho, no sé si nunca cedieron, pero trazaron un límite de soberanía ante Estados Unidos como nunca habíamos visto que se podía trazar. ¿Se acuerdan del canciller Timmerman cuando no dejó pasar a un avión de Estados Unidos porque traía material que no estaba declarado? ¡Uy, qué herejía! ¿Cómo le íbamos a hacer eso a Estados Unidos? Bueno, yo estoy orgullosa de esas épocas y las viví en ese momento con orgullo. Después vino toda la campaña de mugre, pero yo no soy esa mugre, ni nosotros somos esa mugre. No nos confundamos con la mugre que nos tiraron encima, porque somos otra cosa. Si nosotros mismos no somos capaces de limpiar la herramienta política a la que adherimos, ¿por qué adherimos a esa herramienta entonces? Entonces, digamos, me parece que esto es un trabajo colectivo que no lo tiene que hacer nada más que la superestructura, ni los candidatos que están en la lista, ni nada de eso. Es una tarea que tenemos que hacer persona por persona, pero sobre todo es un trabajo interno que tenemos que hacer, porque lógicamente los insultos, las estigmatizaciones, las injurias, mella, y uno termina en algún momento confundido diciendo, pero yo seré algo de esto. Me doy vergüenza de mí misma, estuve trabajando en algo que era indigno. ¿Saben que no, nunca hice nada indigno, nunca dije nada por plata. Estoy hablando de mí, pero quiero decir, puedo hablar de cualquiera de los estigmatizados. Nunca fuimos absolutamente nada, ni 2 gramos de la indecencia que vemos ahora en cualquiera de los que han puesto en las listas estos tipos. Así que iba a hablar de otra cosa hoy, pero se me fue la lengua por acá, y me parece bien, porque no se dice mucho esto, y porque me parece que todo es inútil, todos los esfuerzos van a ser inútiles si no empezamos por el principio, y es reconocer que de este lado de la realidad que tenemos que poner en foco de nuevo,
quedó gente decente, quedó gente que tiene ganas de trabajar por este país, quedó gente que no quiere que la Argentina se venda, y a esa gente hay que apoyarla, pero reponiendo el sentido de esta herramienta política y sacándole la mugre, la grasa, el óxido que le metió el fascismo encima, a no creérnosla. Nosotros no podemos creer lo que dice el fascismo. Ya venimos. ¿Cómo le va, Elba? Ahí estamos, qué tangazo, Dios mío, Tinta Roja, interpretado por el polaco Goyeneche. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Sí, ahí estamos. Bueno, pensé, Sandra, hacer un upgrade, una actualización de uno de los temas que indudablemente Del que estábamos parte... hablando ayer en el conversatorio también, ¿no? Sí, pero con algunas cosas que pasaron ayer mismo mientras nosotros hablábamos. Hubo un encuentro en Washington, que quiero contarlo, digo, luego del encuentro en Alaska, de la cumbre en Alaska, vamos a hablar de Ucrania
de la guerra en Europa Oriental, de la situación geopolítica, etcétera, y intentando interpretar algunas noticias que se están sucediendo en este momento. Ok. Luego de el encuentro el viernes pasado en Alaska, que escribí una nota en página 12, las dos victorias de Putin, donde yo ponía en evidencia que, por un lado, existe una cosa que es la guerra, una cosa horrible, una tragedia, pero una guerra es un enfrentamiento entre militares, no es un genocidio sobre población civil, ¿no? Digo, hay que diferenciar eso, ¿no? Una victoria militar en donde todos los que seguimos el conflicto vemos como diariamente la Federación Rusa sigue avanzando, conquistando terreno, lo que supone obviamente un colchón de seguridad para la Federación Rusa en términos de cercanía de un actor político llamado Zelensky, que quiere ser parte de la OTAN y poner en la entrada de la Federación Rusa a 600 kilómetros de Moscú misiles de la OTAN, ¿no? Bueno, eso ya no va a suceder porque ya esa frontera se extendió casi unos 400 kilómetros más al día de hoy. Pero eso todos los días va cambiando a favor de Rusia. Entonces, ¿qué quiere Zelensky? Quiere un cese, una tregua, un cese del fuego, ¿no? Entonces, luego de la reunión que se desarrolló en Alaska, en el día inmediatamente los europeos, Meloni, Kermer, Merz, el canciller alemán, el primer ministro inglés, la primera ministra italiana, y la jefa de Bruselas de la Unión Europea viajaron desesperadamente. Ursula von der Leyen. Van der Leyen, me había olvidado el apellido. Viajaron con desesperación a Washington para tratar de alguna manera de dar una imagen internacional que esa reunión que se había desarrollado en Alaska no era tan importante y sobre todo ¡ay, qué absurdo! Que no era tan importante y fueron todos. Claro. ¡Qué absurdo! No, pero se asustaron de algo obvio, es decir, estos tipos tienen a Vladimir Putin en una lista del Tribunal Penal Internacional, hay que decirlo, digo, ¿no? Está en el mismo estatus graciosamente que Netanyahu. Sí. Y viaja a Estados Unidos. Putin porque, perdón, pero Putin porque tiene pedido de captura internacional, ¿por qué crímenes? Lo acusan de el secuestro de niños, que en realidad es el pasaje de niños de la zona de combate a Rusia para que no mueran en los combates. Ah, es ese tema, sí. Exactamente. Entonces, que además son rusohablantes. Los pibes, si vos le preguntás, y la familia dice, yo soy ruso, no soy ucraniano. Pero bueno. Ah, sí, ya sé. Sí. Entonces, fueron, y hay una escena que tratan algunos, los más lúcidos, ponen en evidencia con dolor, como el New York Times o The Economist, y otros se hacen los boludos. ¿Cuál es la escena? ¿Cuál? Que Trump invita primero a la reunión a Zelensky y luego hace pasar al resto de los jefes de Europa, ¿no? Sí. Cuando se produce el interregno entre ambas reuniones, Trump queda en evidencia que hay un mapa de Ucrania, sí, donde está la zona en rojo conquistada por la Federación Rusa. Sí. Y Trump dice, bueno, van a tener que negociar, en una cosa de paz hay que ceder. Y acá viene un primer tema, ¿por qué Trump hace esto? Porque Trump, no solamente porque quiere el premio Nobel, eso es una berretada, digamos, ¿no? Por supuesto que es un egocéntrico, un tirano, un fascista, pero él no quiere gastar un mango más en Europa Oriental, quiere gastarla en China, para decirlo, quiere abocarse a su competidor, porque lo que percibe con bastante lucidez es que mientras Estados Unidos sigue involucrado en el conflicto en Europa, China tranquilo avanza a paso redoblado.
¿no? Entonces, en realidad quiere llevar el conflicto al sudeste asiático vía Taiwán, quiere poner, digamos, todo su esfuerzo en dos grandes batallas, ¿no? Una batalla de limpieza étnica interna, ¿no? Que incluye la guerra contra el narcotráfico, razón por la cual acaba de desplegar submarinos nucleares cerca de Venezuela. Está jugando con fuego, está jugando con fuego. Claro, y hoy la República Bolivariana, por orden de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, desplegó 400.000 milicianos en las costas de el Caribe, donde el propio Trump dispuso que se desplieguen fuerzas, porque inventó, y hago esta nota a pie de página porque también tiene que ver con las prioridades de Trump. Trump quiere dedicarse al sudeste asiático, a su frontera sur, y a que aquello que fue relativamente abandonado durante 20 años, que es Latinoamérica y el Caribe, volver a tener un control pleno sobre eso. Y todas estas dos guerras sobre nuestro continente y sobre China requieren esfuerzos que él no puede dedicar a Europa. Por eso le dice a Europa, y esto es lo que hay que entender, le dice, bueno, pongan la guita ustedes. Y además, esa guita que van a poner para contener a Rusia, tiene que ser guita para financiar la OTAN, porque yo estoy podrido de financiar la OTAN y ustedes no ponen un mango. Y además, esa guita que han decidido poner y incrementar desde el 1% del presupuesto de la Unión Europea al 5-6, me tienen que comprar las armas a mí, ¿no? Dice Trump, ¿no? Obviamente, porque ustedes no tienen capacidad de compra. Además, su industria militar, le dice a los europeos, son heterogéneas. Hay un concepto en el tema bélico, es que si yo tengo el ejército francés, el ejército alemán, el ejército italiano, etcétera, y tienen balas diferentes, para dar un ejemplo tonto, ¿no? O balas de cañón diferente, son 20 ejércitos, no es un ejército. Entonces le dice, cómprenme a mí, que yo les vendo material bélico homogéneo que les sirve para todos, ¿no? Entonces, vuelvo a Ucrania. Entonces, Trump está muy involucrado en esto por dos aspectos. El primero, ya lo expliqué, quiere dedicarse a otra cosa. Y el segundo, yo creo que es ilusorio, lo dicen todos los analistas, es porque tiene la fantasía de quebrar el acuerdo estratégico entre Moscú y Beijing. Bueno, pero eso es parte de su mitomanía. Sí, su megalomanía, diría, ¿no? Megalomanía, porque es imposible. Exactamente. El tipo es cree, imposible, como si Putin fuera un imbécil. Claro, lo que pasa es que, bueno, esto es la famosa frase, la historia se repite una vez como tragedia y otra como farsa. La primera vez, los estadounidenses, para la década del 70, creyeron haberlo logrado cuando Kissinger viajó a Beijing y entabló las relaciones diplomáticas que se crearon en el año 79 entre China y Estados Unidos, y a partir de eso se afianzó la posibilidad de inversiones en la fuerza de trabajo china, que desde el 80 para acá ya sabemos qué es lo que pasó. Entonces, ellos creen haber sido exitosos. Cuando no, es muy interesante porque uno cuando estudia la relación entre China y la Unión Soviética, se da cuenta que eso estaba roto desde la muerte de Stalin, porque Khrushchev, el ucraniano que asumió como secretario general del Partido Comunista, empezó el revisionismo, y en ese revisionismo cuestionó fuertemente a Stalin, probablemente con mucha razón, pero no se cuidó de que Mao y Stalin tenían un nivel de integración enorme. Entonces, los chinos sintieron que ese proceso que empezó en el 54 con la muerte de Stalin significó una afrenta. Y tal fue la afrenta, la gente no lo sabe, que hubo una guerra entre China y la Unión Soviética a fines de la década del 50 por un tema fronterizo, ¿no? Y eso graciosamente se expandió por todo el mundo y generó, como para que la gente tenga noción, ¿no?
las rupturas de los partidos comunistas en todo el mundo, incluso en la Argentina. El Partido Comunista Revolucionario, en 1963-64, es el resultado de una decisión de la Federación Juvenil Comunista, de los jóvenes argentinos que se pelearon con los prorrusos y se hicieron prochinos. Eso es justamente una externalidad y una consecuencia. Estamos hablando de una época donde nació, donde por ejemplo Juan Gelman, para que tengamos una idea, que era un tipo del Partido Comunista, se fue con los chinos, y donde empezaron... Y la época de Sendero Luminoso. Claro, eso ya son los 90, ¿no? Sí. Pero digo, desde los 60 en todo el mundo empezaron prorrusos, prochinos. Digo, pero eso no fue el resultado de una cosa local, doméstica, sino fue justamente la ruptura que se había producido entre la Unión Soviética y China. Los yanquis, que son graciosos en muchos aspectos, creyeron, no, nosotros logramos separar a China y a Rusia. Ya estaba todo roto eso. Estaba absolutamente roto, ¿no? Entonces, lo que hicieron sí es lograr abrir la fuerza de trabajo de China para maximizar sus inversiones y pagarle la mitad o la tercera parte a los chinos de lo que pagaban a los trabajadores norteamericanos, nada más. Hasta que hoy, por supuesto, los chinos, por orientación del partido, lograron mejorar las condiciones, y hoy un trabajador chino a una misma nivel tecnológico, empresario, gana más que un estadounidense, teniendo hoy en Estados Unidos 17 millones de obreros fabriles, mientras que en China hay 100 millones de obreros fabriles, ¿no? Vuelvo a Ucrania, y esto es muy importante. Entonces, ¿qué quiere hacer Estados Unidos? Quiere separar a China y a Rusia, quiere dedicarse básicamente a China, a las migraciones, a Centroamérica y a sus miserables socios como Milei. Entonces está por abandonar, y le dijo graciosamente a Zelensky: mira, este es el mapa, estás perdiendo la guerra. Y se lo dijo al lado de los otros: tenés que negociar algo, vos no podés pelear contra contra la Bueno, Rusia, eso te iba a decir, en ningún momento se dice que Zelensky perdió la guerra. Es que Me parece que estuvieran hablando entre pares, y no son pares, hay un perdedor y un ganador. Claro, pero es fantástico tu pregunta, y tiene que ver con Rosarín. Las representaciones de la realidad pretenden superar a la realidad. Es decir, de eso no se suprimen habla. que Rusia ganó. Exactamente. Están suprimiendo el dato de que estamos en esta situación porque ganó Rusia. María Luisa Bember diciendo: de eso no se habla. Claro. Es decir, ellos creen que lo que no se nombra, No derrota, existe. no existe. Claro. ¿No? Ahora, Trump, probablemente en el marco de esta explicación que he dado, que es un gran negociante y que quiere dedicarse a otra cosa, dice: bueno, júntense ustedes si quieren. Entonces Putin le dijo: ningún problema, que venga Zelensky a Moscú, ¿no? Lo vamos a recibir. Y hoy dijo Zelensky que no, que en Moscú no. Entonces, Se cagó todo. y obvio. Y entonces ahora se está discutiendo en Ginebra, y ya el gobierno suizo dijo que estaría dispuesto al encuentro. Ahora, ¿qué pasa en términos diplomáticos y bélicos? Y esto parece una tontería, pero Zelensky dice: hagamos un cese del fuego porque le están rompiendo el culo en el campo de batalla. Entonces, ¿cese del fuego qué es? No me ataques más. No me ataques más, que no doy más. Claro, y mientras se produce esa tregua, yo ordeno el asunto, me fortifico, no te ataco, recupero fuerzas, etcétera, etcétera. Y Rusia dice: no, yo no quiero ningún cese del fuego, o vamos a una paz o no hay cese del fuego. Claro. Bueno, ahí está la discusión en este momento, que es lógica. Digo, es como decirte: yo estoy avanzando, estoy ya por llegar a Kiev. En 3, 4, 5 meses llego a Kiev, y vos querés que yo te dé tiempo para que vos arme los pozos para que yo no pueda pasar, ¿no? Las trincheras para que yo no pueda pasar, los tanques. Es ridículo. Entonces, bueno, estamos en esa situación, pero esto es lo que pasa muchas veces con las frases, por ejemplo, de Galtieri, ¿no? Galtieri diciendo: estamos ganando, ¿no? Y la realidad mostrando muy rápidamente que eso no puede tapar con un dedo el sol. Bueno, no va a poder tapar Zelensky ni Trump, que esta guerra la inició Estados Unidos junto con Europa. Estados Unidos recula,
Europa se caga en las patas porque ve que cada vez están más cerca de Berlín, para decirlo metafóricamente, y no quieren aceptar lo obvio. Entonces, bueno, ¿qué le dice Trump más o menos? Muchachos, no acepten nada, no hay problema, nosotros seguimos para adelante. Y eso es lo que están desesperados por tratar, porque seguir para adelante, que no haya tregua, es cada vez perder más kilómetros que tienen que entrar en la negociación. Yo tengo el 20% del territorio de Ucrania, dice, y yo, a ver, negociemos. Yo no quiero que esté la OTAN ahí, y Trump dice, no, la OTAN no va a estar. ¿No? Muy bien, fenómeno. Ahora quiero que tenga una cantidad de tropas determinada, no más que eso, y que todos los cuerpos nazis abandonen las Fuerzas Armadas. Bueno, veremos cómo continúan las negociaciones. Es decir, Putin está diciendo, exigiendo en el aparente final de la guerra exactamente lo mismo que dijo al principio. Claro, y el tema es que ahora lo está diciendo con el doble de fuerza porque ahora está ganando en el campo de batalla. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 20 de agosto en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Carlos Polimeni está en AM 530. Todos sabemos, Lucho Cardoso, que hay muchas argentinas en la Argentina, está clarísimo, y que hay mucho Jujuy en Jujuy. Sí, hay de... Jujuy es como que la alegría del argentino, ¿no? Para toda la gente que va para allá y bueno, nosotros poder estar acá trayendo todo eso también, ¿no? Desde mi lado. Desde mi región jujeña, para mí es maravilloso. ¿Cuál es tu región jujeña? Se llama La Ovejería, Monterrico, que es una zona muy humilde, donde la gente trabaja mucho en el campo, son muchos peones rurales ahí que trabajan en la finca, se cultiva mucho el tabaco. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM 530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. La Ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saberio del Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad,
la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, volvimos después de la tanda y creo que teníamos a Eduardo de la Serna en línea, pero se nos fue, vino y se nos fue, así que charlemos mientras reaparece, Jorge. ¿Se me escucha por ahí a mí? Sí, no. A vos se te escucha raro, mejor sigo hablando yo sola. Bueno. Sí, el sonido está medio raro, revísalo. Bueno. Bueno, sí, vi que se quiso conectar recién y que no. ¿Por qué se le escucha un poco mejor? No, hay algo mal enchufado. Hay algo mal. Me voy y vuelvo. Bueno, dale, anda y volvé rápido. Bueno, no sé qué pasará con Eduardo de la Serna, si debe estar por entrar o no. Sí, está entrando en un minuto Eduardo de la Serna. Mientras tanto, bueno, les voy adelantando porque vamos a hacer una nota. No llegó a entrar en el editorial el tema del fentanilo, pero vamos a hacer una nota hoy en el curso del programa sobre el tema del fentanilo. Hoy hubo una noticia importante, que es que el cuerpo médico forense le entregó al juez Kreplak un informe en el que detalla que, bueno, una cierta cantidad de víctimas cuyas muestras fueron tomadas. Efectivamente, lo que dice el informe es que, por supuesto, que fentanilo no se le da a un paciente que llega a una guardia con dolor de panza, ¿no? Todas las enfermedades, es un opiáceo muy fuerte, y todas eran personas con enfermedades prevalentes. Pero lo que dice el informe del cuerpo médico forense es que las bacterias activas en el fentanilo fueron concurrentes con la muerte, es decir, que las bacterias aceleraron las muertes. Así que bueno, ya está todo, estamos todos esperando y muy expectantes con lo que vaya a hacer el juez Kreplak, porque hasta ahora hay sospechosos, pero no hay detenidos y hay bastante evidencia. El dueño del laboratorio ya tendría que estar detenido, pero bueno, no se tenían estos datos, no se lo podía acusar de, no sé cómo será la carátula. Lo que no puede pasar tampoco, hoy salió en el boletín oficial, ¿pueden creerlo? Que despidieron a la persona de la MAT que controla a los laboratorios. Déjense de embromar, 100 muertos hay. Casi 100 muertos y no sabemos cuántos más va a haber. ¿Cómo van a ser responsable a una empleada? Cristina tenía que saber cada movimiento de la obra pública de Santa Cruz cuando no era su responsabilidad, y el ministro de Salud, Lugones, no tiene ninguna responsabilidad. Para lo único que va a la televisión es a llorar. ¿Y qué nos importa a nosotros? ¡Concha de tu hermana!
eso que escucharon, no sé, debemos estar, me parece que fue una voz que vino de nos están hackeando, me parece, ¿no? Bueno, Eduardo de la Serna parece que no se puede conectar, no sé qué es lo que pasa. Yo les diría que vayamos con un tema musical, chicos, porque ya así nos ordenamos un poquito, ¿sí? O tanda. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 20 de agosto en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Bueno, acá estamos, no sé si por la lluvia o qué es lo que pasa, pero hoy anda todo como al culo y además esa puteada que entró recién tampoco le encuentro explicación. El tema es que lo tenemos a Eduardo conectado por teléfono y lo vamos a saludar. Hola Eduardo, ¿nos escuchás bien? Sí, te escucho perfectamente. No sé qué pasa, pero bueno,
Y veremos. pasan cosas, Eduardo, en este país. Estamos hablando con Eduardo de la Serna y la columna de hoy se llama Otra libertad es posible. ¿En qué estabas pensando cuando le pusiste ese título, Eduardo? No, lo que pasa es que bueno, el origen de todo esto tiene que ver con que la semana pasada fue el día de Quilmes, ¿no? En broma decimos San Quilmes, qué bueno! ¿Eh? ¡Qué bueno! Sí, fue el día de Quilmes. Y entonces, con asunto del día de Quilmes, la municipalidad me pidieron si yo decía unas palabras, una oración o algo así. A mí me parece que una oración en ese caso no es lo que hay que hacer, porque creo que Iglesia y Estado asuntos separados, pero decir una palabra me parece que podía ser constructiva. Entonces, bueno, más o menos intenté decir algo, sobre todo empezando con la ironía de que, bueno, todos sabemos, o más, la gente en general se sabe, que Quilmes son unos indígenas del norte, de la zona de lo que hoy es Tucumán, y fueron traídos por la fuerza, un desplazamiento forzado de 1.300 kilómetros porque no se adaptaban a la civilización, y entonces se los redujo acá. Entonces, cuando se extinguieron, la asamblea del año 13 dijo que ahora había libertad, y entonces le puso el nombre de Quilmes al municipio. Y por supuesto, además, esa otra ironía más, le pusieron Quilmes, pero le sacaron la K, porque la K es una letra fea, y le pusieron la Q. Ya desde entonces, la K era una cosa rara. Claro, la K había que sacarla, entonces le pusieron Q, ¿no? Después, bueno, por supuesto, la costa de Quilmes fue usada para el contrabando. Todos sabemos que muchas veces los sectores que tienen plata se niegan a pagar impuestos. Pero también es cierto que, por ejemplo, Quilmes fue un lugar de mucha resistencia para los bisabuelos de Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? Cuando vinieron las invasiones inglesas, por ejemplo. Pero lo interesante entonces es que Quilmes fue, como toda la Argentina en general, fue un lugar sumamente desigual, con muchas cosas de todo tipo, ¿no? Lo divertido es que la desigualdad muchas veces tiene que ver con que a Quilmes no se le da lo que le corresponde, porque Quilmes no elige como los que tienen poder quieren que Quilmes elija, ¿no? Eso no sé si se nota. Es decir, por ejemplo, hay cosas que se estaban haciendo que se han tenido que dejar de hacer porque no hay plata para Quilmes, pero sí hay plata para las mineras, por ejemplo, ¿no? Sí, en términos de obras públicas, decís, de ese tipo de cosas. Sí, por supuesto, obras públicas, pero obras públicas fundamentales, por ejemplo, que tenían que ver con inundaciones y todas esas cosas. Claro. Y entonces, la cuestión es que, bueno, entonces yo empecé con el tema de que la libertad, ya que está de moda la palabra, en el ambiente judeo-cristiano, uso la palabra judeo-cristiano porque fue la palabra que usó el presidente en su homilía en el Chaco. La libertad en el ambiente judeo-cristiano bíblico es liberación. Y es liberación porque hay camino hacia un proyecto de pueblo y un proyecto de Dios, ¿no? Es decir, no hay libertad sin liberación, no hay libertad sin justicia social. Es decir, para usar la palabra que usa el señor presidente, el tema de la justicia social tiene que ver con el robo, pero tiene que ver con el robo cuando no hay justicia social, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que acá resulta que bueno, cuando no hubo más indígenas parece que fuimos libres y entonces la cosa empezó distinta. Pero bueno, más allá de eso, creo que así como yo lo que decía, otro Quilmes es posible, otra Argentina es posible, ¿no? Es decir, hay una Argentina que mira a los ricos y hay otra Argentina que mira a los pobres. Yo decía, hay un Quilmes que celebra a Julio Argentino Roca, pero también hay un Quilmes que aplaude a Seferino Namuncurá. Hay un Quilmes donde está lleno de migrantes y hay otro Quilmes que quiere desentenderse de los migrantes, ¿no? Y bueno, Quilmes tiene una historia, un ejemplo más que obvio, muy conocido por muchos, los más jóvenes seguramente no, pero en general cuando lo nombré lo aplaudieron. Quilmes está muy ligada a Jorge Novak, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, es mi adolescencia, Jorge Novak. Claro, y Jorge Novak tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la opción por los pobres, tiene que ver con muchas cosas. Y entonces, ¿no? Digamos, nosotros en Quilmes, muchos en Quilmes, sabemos que fueron 30.000 y esas cosas, ¿no?
Y yo terminaba, más o menos para esta idea, citando un texto que es un poco largo, no lo voy a leer ahora acá, pero te hago un resumen, algunas partes sueltas, de uno de los personajes más importantes del siglo XX, que era un pastor protestante, teólogo, que fue asesinado en las cárceles de Hitler, que era Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Que él y hace referencia a lo importante la importancia que el mundo le da a los exitosos, ¿no? Y entonces el éxito justifica cualquier cosa. Se dice más o menos esto, el texto es largo, lo tengo acá, pero que cualquier cosa. Entonces, obviamente, los exitosos no pueden entender a Jesús, al crucificado, ¿no? Pero para el exitoso marca pasado, marca presente, marca futuro, y para el exitoso, y la lectura de la historia desde el exitoso, hace que el fin justifica los medios, ¿no? Y dice esta frase que sirve para ubicarnos en el presente: los jueces de la historia representan un triste papel junto a sus figuras, ¿no? A las figuras de los exitosos. Y entonces yo creo que acá es esto, y para redondear la idea, así como decía de Quilmes, vale para el país, tenemos un país por delante. Ahora, todos sabemos que un castillo de naipes se tarda horas o hasta días en levantarse, pero basta un soplido para que se tire abajo, ¿no? Y lamentablemente sabemos y experimentamos que hay expertos en demolición, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay otra Argentina posible, hay otra libertad posible, que no es cosa de éxito, sino de justicia, sencillamente de justicia. Y entonces, bueno, nosotros, y ahí eso terminaba con esa idea, sabemos cuál es la Argentina, o el Quilmes que Dios bendice, que no es precisamente el que los exitosos pretenden, o los exitosos entre comillas pretenden, sino uno que empieza siempre desde los pobres. Y entonces, a esos, de los que esa supuesta libertad se desentiende, bueno, es otra pelea, otra libertad por la que vale la pena pelear y buscar. Bueno, esa más o menos la idea general, por eso decía, otra libertad es posible, ¿no? La cuestión está en muy que bien. La libertad no es matar a los indígenas, como fue el caso de este caso concreto, o dejar que se mueran todos, sino que la libertad tiene que ver con construir un mundo que integre a todos absolutamente. Gracias, Eduardo. Hasta el martes que viene. Ojalá te puedas conectar y haya un clima más benéfico para lo técnico. Un beso grande. Bueno, un beso grande y saludos a todos. Chau, chau. Gracias. Un abrazo, Eduardo. Chau, chau. Un temita musical y ya venimos.
Aquí llegamos de nuevo con Jorge, que ya perdió la cara de pánico, que se le caía el celular y no sé qué. A ver, habla, a ver si tenés la voz. Ahí de siempre. estamos, Sí. todo ok, y les vamos a decir que estábamos escuchando Chamarrita de una bailanta, interpretado por Maya Castro. Acá Muy el apellido bien. Castro nos gusta mucho, ¿no? ¿Qué? Acá el apellido Castro nos gusta sobremanera. Sí, sobre todo a vos. Bueno, vamos a volver sobre el tema del fentanilo, del que les estuve hablando cuando se hizo ese bache. Les conté sobre el informe del cuerpo médico forense de hoy, que es una novedad importante porque va a ayudar al juez Kreplak a caratular la causa y porque comprueba que el fentanilo contaminado fue una de las causas de muerte, una causa coadyuvante, concurrente a las enfermedades preexistentes que tenían estos diferentes pacientes. Estamos en comunicación ahora con Daniel, a quien le agradecemos muchísimo que nos atienda, y de paso lo saludamos. Hola Daniel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola. Bueno, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos bárbaro, te escuchamos muy bien. Perfecto. Te escuchamos me muy alegro. bien. Les cuento que Daniel es papá de una de las víctimas del fentanilo. Su hijo, ¿cómo se llamaba tu hijo, Daniel? Daniel Sebastián se llamaba. Daniel Sebastián. Tenía 44 años, era paciente renal, ¿no? Se dializaba cada 3 Tal cual. semanas. Y No, tuvo 3 veces por semana. 3 veces por semana, 3 veces 3 por veces semana. por semana. Desde hacía Martes, muchos jueves y años. sábados se realizaba Dani. ¿Y qué pasó? Esto fue en febrero, ¿no? Que tuvo una Sí, el crisis, 25 de febrero. tuvo una Sí, crisis surgió una nerviosa. descompensación habitual en este tipo de pacientes, ¿no? Porque Él ya había se tenido ven invadidos por el descompensaciones líquido, como porque ellos no ese. orinan, la mayoría no orina, entonces Ajá. se ven invadidos por el líquido al estar falto de diálisis. Justo ese sábado le tocaba, y bueno, entonces entró en una crisis nerviosa por la falta de aire, y hizo como una especie de edema pulmonar y lo llevamos a la guardia. Del Italiano de La donde no se- Plata. En el Hospital Italiano de La Plata, sí. Donde no se la pudieron solucionar, decidieron internarlo en el piso de clínica médica, en el segundo piso. Bueno, pasó exactamente lo mismo, y 6:30 de la tarde bajó una nefróloga en conjunto con la médica de guardia de ese momento, no la que atendieron, no los que lo atendieron al principio, que a las 2 de la madrugada. 6:30 de la tarde lo atiende esta médica de guardia con la nefróloga y deciden sedarlo para poderlo dializar y llevarlo a terapia intensiva, ¿no? Porque, para esto la crisis nerviosa, se había vomitado, había entrado en un estado bastante crítico. Ujú. Así Y que entonces ahí entró en terapia intensiva y ahí es donde sí. empiezan a suministrarle fentanilo. No, los primeros días no. El primer día tratan de, después de la diálisis intentan despertarlo, y despertaba muy excitado, entonces deciden entubarlo. Al día siguiente hace un paro cardiorrespiratorio como de 10 minutos, y sale adelante sin ninguna complicación ni nada. Y a partir de ahí el primer salvataje se lo hacen el día 27 con fentanilo, y el día 28 ya da positivo de una de las bacterias, que no sé a ciencia cierta cuál es, porque calcula que él estuvo cerca de 90 días en la terapia y su historia clínica tiene 604 hojas. Ajá. Y uno para leerla es muy fuerte, así que uno la ha empezado a leer así esporádicamente, porque te pega mal. No, por supuesto. Ahora, cuando tu hijo fallece, el hospital italiano informa de la muerte, pero no informa de la bacteria, ¿o sí? Sí, lo que pasa que esto todo llevó un proceso que después, a los 14 días de estar internado, como no se pueden mantener más tiempo ventilado vía tubo por boca, los traqueotomizan, y ahí le empiezan a suministrar el fentanilo.
Él empieza con mejoras y desmejoras, paulatinas, y más o menos para la segunda semana de abril tenía una mejora significativa. Los médicos estaban bastante conformes con su evolución, pero seguía con el cartelito de aislado. Y decían que bueno, que si superaba el cuadro lo iban a bajar a terapia intermedia. Pero el día 14 de abril, ahí ya da positivo nuevamente. Bueno, y a partir de ahí los salvatajes fueron más constantes con fentanilo, y la desmejora fue muy abrupta. Él se brotaba, bueno, incluso se le reventó la fístula por donde lo dializaban. Lo tuvieron que operar de ambas arterias femorales para colocarle un CUC para poderlo dializar. Le tuvieron que hacer una punción en el pericardio porque hizo una pericarditis. Bueno, una serie de complicaciones. ¿Qué se hinchaba, se deshinchaba, se ponía hipertenso, le bajaba la presión, estaba muy inestable. Bueno, es que tampoco sabemos cuáles son los efectos particulares de estas bacterias. Bueno, deben depender los efectos de la enfermedad prevalente. ¿Están en contacto? Sí, por lo que uno lee, que uno con toda esta historia al final se termina recibiendo de biólogo, de médico, de abogado. La bacteria, la Klebsiella pneumoniae, que es terriblemente agresiva, es prácticamente imposible de combatir, y aparte y aparte ataca las cicatrices, los tejidos. Entonces seguramente la fístula se le abre justamente porque la fístula es la unión de la arteria con una vena para poderlo dializar, y eso crea cicatriz. Así que bueno, se le rompió. Después le sangraba la boca, le sangraban los oídos. Algunos de esos síntomas después a ustedes se les hicieron, digamos, entendibles por la acción de la bacteria, porque estaba en lugar de estar del salvataje, como vos decís, porque se dice así, pero en realidad lo estaban reventando con el fentanilo. Claro, porque lo que pasó, la bacteria se manifiesta en el hospital en abril. Ellos se dan cuenta en abril, pero empiezan por lo lógico, que la contaminación viene, qué sé yo, de la ropa de los enfermeros, del cabello. Claro, como una enfermedad, como una bacteria. De los guantes, de las jeringas, ¿viste? Jamás van a pensar que van a encontrar una bacteria en una medicación que va al torrente sanguíneo. Claro. Entonces fue lo último que dejaron. Y bueno, apareció el tema de analizar los sueros y las ampollas. A último momento, el día 28 detectan que sí, que es el fentanilo el que está adulterado, y entonces ahí lo sacan de circulación. Claro, fue lo último. Entonces ya era tarde. Claro, ya era tarde. ¿Están en contacto algunas familias, Daniel, para ver cómo encaran en conjunto este tema tan triste? Lo que pasa es que sí, o sea, ahí hubo por lista 15 muertes, pero confirmadas, ¿no?, por el hospital. Pero hay más, son 18 en sí. Estamos en contacto, pero lo que pasa que al ser distintas patologías y todo, yo supongo que ahora después de la pericia del cuerpo médico forense, del informe de los peritos de parte, ya se va a empezar a mover la separar, causa, ¿no? Sí, tiene que empezar a moverse la causa. Porque pero lo que pasa es que es una causa muy intrincada. Tienen muchos cabos sueltos. El juez Krepla ha tenido que acudir a allanamientos porque un montón de instituciones, incluido el ANMAT, no le brindaban la información que él necesitaba. El ANMAT le dio información discontinuada, y por eso lo tuvo que allanar para poder recabar toda la información. Daniel, buenas noches, te saluda Jorge Elbaum, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, un Bien, gusto. buenas noches. Digamos, en lo que más o menos manejás ahora en el marco del profundo dolor que se supone, obviamente, por nada más ni nada menos que el fallecimiento de lo más sagrado que tenemos, que son nuestros hijos, ¿qué parte le atribuís de responsabilidad, ausencia de controles por parte del Estado o responsabilidad de una institución como la ANMAT, que desde noviembre del año pasado, del 24? Esta es toda de ellos, esta es toda del Estado, toda, porque esto no se les puede escapar. Porque al margen del mal procedimiento del laboratorio, ellos están para fiscalizar. Exacto, el Estado está para eso. Entonces la responsabilidad, la causa tiene dos patas, una pata penal y una pata estatal. Pero hay una bajada de línea clara del Ejecutivo Nacional. ¿Una bajada de línea para qué, Daniel? Y para desfinanciar, y para desregular. Claro. Es evidente. Lo primero que hicieron fue nombrar un ministro de desregulación. Lo primero que hicieron. Claro. Y abajo del ministro de regulación está este señor Lugones. El ministro de Salud que llora, pero claro, que no sé por qué llora, no, la verdad que no entendí por qué lloraba. No se entiende por qué llora y no trabaja, tendría que trabajar. Por lo que sabemos a esta altura, Daniel... porque al margen de todo esto, llora porque está aterrado, me parece, por las 96 vidas que se le fueron de golpe. Pero ellos ya venían haciendo daño a la salud, al sistema de salud, porque ellos dejaron 6 inspectores en ANMAT medicación a los enfermos. ¿Cómo? No, que dejaron 6 inspectores en ANMAT para revisar todas las drogas que pasan para 47 millones de habitantes. O sea, si no pensás que con eso va a haber una tragedia, sos un idiota realmente. Claro, como te decía, ellos primero le sacaron la medicación a los enfermos de cáncer, le discontinuaron la medicación a los de VIH, le sacaron la medicación a los jubilados, a los discapacitados. Ahora le acaban de retirar toda la medicación psiquiátrica a los excombatientes de Malvinas. Entonces es un daño eso, y bueno, esto es reciente, es en estos días, ¿viste? Están locos, entonces, están completamente locos. ¿Cómo es que llora? ¿Por qué llora? No entiendo por qué llora, la verdad, honestamente no entiendo por qué llora. Si quiere llorar, que llore, pero pero los que están llorando son los familiares de los casi 100 muertos por su irresponsabilidad y negligencia. A vos te toca llorar, no a que nos dé a nosotros la posibilidad de poderlo llorar y poder elaborar nuestro duelo y no tener que andar corriendo, porque en estos 4 meses nunca se comunicó nadie con nosotros. Acá hay gente mayor, acá hay gente que está con medicación psiquiátrica desde el suceso Por supuesto. El Estado nunca se acercó para ver si podían prestar un apoyo o algo. Nunca se acercan a nadie. No se acercaron para nada. Pero lo único que hicieron fue, en un cierre de lista, fue pisotear la memoria de los muertos y nuestro dolor para caranchar votos. Eso es lo único que hicieron. Es efectivamente así. Daniel, vimos que le mandaste una carta a Milei. En este momento, bueno, no... Vamos a esperar. ¿Tenés confianza en Kreplak en cómo está llevando la causa? Es que es el único que nos cobijó. Claro. ¿Cómo no tener confianza? Porque si yo no tengo confianza en la justicia, entonces directamente no me presento como querellante. Claro, tenés razón. Bueno, Daniel, te mandamos un abrazo enorme. Este tema lo vamos a seguir, no queremos que baje de agenda, así que bueno, estamos a tu disposición para lo que necesites y de todos los otros familiares de las víctimas. Un abrazo enorme. Bueno, muy gentil por el espacio. Un abrazo grande para ustedes. Gracias, Daniel. Solidario. Abrazo grande. Tremendo. Vamos a escuchar un poquito de música.
siempre y cuando sobre todo. Siempre y cuando sobre todo. Ahí estamos, ¿qué era? Siempre y cuando sobre todo Lucas Maciano. Lucas Maciano, mira vos. Bueno, vamos a un peloteo de Mauricio Cartún. Vamos nomás. Que nos habla, espera que explique un poco, pará un cachito, para la máquina, no me apure. No, si me se querés sacar buena, no, claro. Bueno, hemos escuchado muchas veces decir que el teatro es un lugar de resistencia, pero uno cuando se escucha esa frase piensa que es ir al teatro a gritar Perón, Perón. No, Cartún acá nos habla de otro tipo de resistencia en el teatro. Vamos a escucharlo. El teatro se transformó en un lugar de resistencia. En el medio de la vorágine en la que estamos, encontrar una razón para parar a mirar un pájaro es una forma de reiniciarse. El teatro se ha transformado en una hipótesis de reinicio y es, voy al teatro a apagar el celular, a que durante 1 hora y media las cosas lleguen desde un punto de vista único, cosa que hemos perdido porque nuestro cerebro pide el punto de vista múltiple, sin parar. El cerebro está diciendo, si no viene de 5 lados es aburridísimo, es una pesadez, y el teatro te dice, no, sentate ahí a mirar el zorzal. Vas a ver una cosa natural, creada para vos, que se hace una sola vez y desaparece y nunca más volverá. Lo que estás viendo es una ceremonia de la que vos estás participando. Cuando el espectador hace consciente esto, le pasa la misma gilada que la mía a la mañana mirando un zorzal durante minutos, que es estar fascinado por algo que a lo mejor hace 30 años no le hubiera dado bola, y en este momento me doy cuenta de cuánto perdí. Y hay una cosa mágica con el público, Mauricio, que no tiene en el cine ni nada, que es esa interacción ahí en vivo. Y que no te das cuenta todo lo que hace el actor. Yo veo muchas series. Cada vez las cosas me asombran menos. Me asombran ya muchísimo más las actuaciones que cualquier efecto especial. Vas a ver algo de Marvel y decís, che, ponele 50 palos verdes más a ese efecto. Deja, ¿cómo le vas a pijotear? Eso ya lo vi en la película anterior. Dame más. Hay algo donde no nos alcanza nada. En el teatro siempre alcanza, porque el teatro es el non plus ultra, es lo que puede un cuerpo. Entonces, eso es lo que vamos a... Que puede un cuerpo, ¿no? Que puede un cuerpo, Espinosa. Así es, todo lo que puede un cuerpo, transmitiendo en vivo y en directo, con sus limitaciones, sus emociones, sus disposiciones y también con sus dificultades, ¿no? La verdad que Cartún es para mí probablemente uno de los intelectuales, uno de los pensadores. No es solo un dramaturgo, es un tipo brillante que no se hace el serio, que no cree que las cosas profundas tengan que ser arruinadas por algo adusto, que puede reírse mientras dice cosas profundas, y que le pasa el trapo a un montón de pelotudos. Y pienso, y quiero decir esto porque estuve viendo un debate pedorro sobre una película ahí, no sé, que se llama Homo Argentinum o algo así. La de Franchella, sí. De un patético actor malísimo. Sí, que fue bancada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, y que siempre hace lo mismo. Y leí un posteo de Katy Alemán, comento esto chiquito, que muy lúcido respecto al cine. ¿Qué hizo Franchella? Siempre hizo lo mismo, de alguna manera, más allá de cierta capacidad específica, muy bien utilizada por otra parte, pero ¿a qué proyecto profundo se sumó? Salvo en alguna película básicamente donde actuó Darín, me acuerdo que él hacía de un oficinista bueno. Sí, El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. Pero digo, bueno, no sé, por supuesto que es una película que recomiendo no ir a ver y no Esta película es parte de la campaña de Milei, no te quepa duda. Y que Milei fue el encargado también. Por supuesto, esta película es parte. A mí, de lo que decía Cartún, yo quiero rescatar para pegarlo, para que asociemos, porque a mí me interesa que vayamos asociando los materiales que nosotros les vamos tirando, que lo asociemos de nuevo con Rusarín, con el tema de que la realidad está
fuera de foco y que nuestro gran problema como sociedades globales es que no logramos identificar cuáles son los problemas que nos aquejan y peleamos contra fantasmas en lugar de pelear contra los enemigos. Y esto que dice Cartoon de que necesitamos 5 estímulos al mismo tiempo, ¿eso qué es? Son las redes, es la repetición, es el pajarito que te dice todo el tiempo Cristina Chorra, Cristina Chorra, Cristina Chorra. Necesitamos esos estímulos de afuera, porque esa es la parte en la que nos han deformado estos nuevos sistemas de incomunicación y de desinformación, ¿no? Y es muy gráfico el ejemplo que da de cuando él pone el ejemplo de entrar al teatro y ponerse a mirar el zorzal, es decir, mirar una sola cosa y hacer intercambio con un solo acontecimiento que esté pasando. ¿Qué es lo que nos pasa en los momentos importantes de la vida, de nuestras vidas personales también, ¿no? Más allá de lo colectivo. Entrar en comunicación, que no podemos. La incomunicación es parte de la enorme soledad que estamos experimentando como sujetos de este siglo. La incomunicación, la imposibilidad de compartir algo en serio con alguien, ¿no? Es como si estuviéramos todo el tiempo solos con las redes. Y bueno, esa definición de ir al teatro a mirar el zorzal a mí me pareció muy poética y muy, muy hermosa. Y ahora sí, nos vamos a una tanda para darle lugar a Lucas Maida. Y yo me despido así. Dale, sí, ya que estamos. Te voy a escuchar, Lucas. No le creas a Sandra que no te escucho, es verdad que escucho. Chau. Chau. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Ay, volvimos, se me callan los del Zoom, que ya estamos al aire y vamos a saludar a Lucas Maida. ¿Qué haces, man Lucas? ¿Cómo va, Sandra? Buenas noches. Veo que tenés un montón de invitados hoy.
Sí, hoy se juntó, se desarmó el fogón, podemos decir. Lo que nos convoca en esta noche, en esta columna de territorios, tiene que ver con el compartir, tiene que ver con el otro, con la otra. Es por eso que vamos a conocer de qué se trata. Tiene que ver con Spinetta, por lo que estoy viendo. Tal cual, el espinetazo en Adrogué, la productora Un Pie Adentro está armando esta actividad y la verdad, voy a contar un minutito del tras bambalina, pero para que la gente se dé idea de lo que está ocurriendo, en dónde estamos. Apaguemos la tele y escuchemos. Estamos en un momento donde, por ejemplo, estos jóvenes estaban el fin de semana en una actividad en el Día del Niño, los encuentro en zona sur, en Budge, iban caminando, iban difundiendo que están haciendo esto. Entonces, pienso, es un pie adentro y es con los pies caminando. Los veo que son jóvenes que andan dando vueltas, me parece. Buenas noches, Candela. Buenas noches, Lautaro. Buenas noches, Sofía, Nuria, Juan. No me olvidé de nadie, ¿no? No. Dijiste más nombres de la gente que hay. Claro. Buenas. ¿Cómo están? Buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Acá, juntes. Un gusto que estén acá. Yo hacía un poco ahí de presentación para dar cuenta de que andan difundiendo esta actividad, de que van a lugares, de que se mueven. Bueno, expliquen la actividad, porque si no, no vamos a entenderla. Eso, cuéntenos qué es el espinetazo. Bueno, estamos ahí activando con la difusión del evento, que es un homenaje a Spinetta, un poco un recorrido por su obra, por su mensaje, por su palabra, con artistas de Zona Sur. Vamos a presentarnos nosotros, Juanma, Lauti y yo, somos artistas de acá de Temperley y Lomas. ¿Son músicos? Sí, viene también a tocar Luna Sujatovic, que es una artista de Capital. Ella es la hija de Leo Sujatovic también, así que hay como todo un nexo con el universo Spinetta. Y bueno, la idea era eso, seguir como reivindicando los valores que promueve en su música, en su mensaje, que encontramos que nos unían, que nos daban ganas como de crear, ¿no? Como de hacer desde ahí y bueno, confluimos en armar un espinetazo, en armar un homenaje. También nos pareció simbólico y significativo hacerlo desde nuestro territorio, desde Zona Sur, como seguir moviendo la cultura aquí y bueno, así apareció la idea y aquí estamos. ¿Qué Spinetta les gusta más? Perdón. ¿Qué Spinetta? ¿Qué faceta? Claro, ¿qué Spinetta les gusta más? Hemos hecho top de discos varias veces. De hecho, así empezó también un poco, ¿no? Como jugando un poco con lo que más nos gustaba. A mí me gusta mucho el Spinetta, digamos, treintañero. Y también me encanta el Spinetta abuelito sabio, ¿no? En la última etapa ahí de su vida con todo su camino encima. Claro. Impresionante. Claro. Me gusta que le hayas dicho sabio. Consideramos que es un sabio Spinetta. Hoy, por ejemplo, la UBA le dio un honoris causa a Charly García. Bueno, enhorabuena. Digo, son esos los maestros, son esos los sabios que queremos en esta sociedad y nos gusta mucho que los jóvenes estén metidos en eso. Les quiero preguntar algo. ¿Un pie adentro de dónde, por ejemplo, y un pie afuera de dónde hay que tener hoy? ¿Me quieren preguntar? Sí, creo que confluimos los cuatro que estamos produciendo en que queremos tener un pie adentro de la cultura, ¿no? Como artistas nos sabemos responsables de que la cultura siga viva y que tenga un mensaje de memoria, de activismo y de valores como los que, por ejemplo, estamos reivindicando haciendo un homenaje a Spinetta y por ende un pie afuera de todo esto que no es eso, ¿no? Como valores que nos alejan o que no proponen el encuentro o que no proponen espacios de respeto y de silencio y de comunión. Un poco como productora tenemos esa intención de valga la redundancia, de generar puntos de encuentro entre artistas y entre no artistas, y para nosotros termina siendo muy importante el active territorial
y sostener los espacios culturales en nuestro territorio, en zona sur en este caso, y no necesariamente tener que exiliarnos a capital, quizás para tener mayor alcance. Entonces estamos un pie adentro de la cultura conurbana en estos momentos y trayendo y haciendo fuerte todos estos valores que nos parecen súper importantes hoy en día, no perder la presencialidad, el cuerpo a cuerpo, el encontrarnos. Y Bueno, Luis Alberto era un tipo muy barrial también, ¿no? Muy del Bajo Belgrano, muy de patear el barrio. Yo fui jefa de prensa de Almendra en el 80, cuando se reencontraron, así que hice toda la gira nacional con Almendra. Wow, Para que lo sepan, porque es uno de los mejores recuerdos de mi vida. Bueno, va a sonar un tema del Valle Interior. En el el Valle Interior era, claro. Invitadísima. Sí, claro. Qué lindo esto que nos cuenta Sandra. Qué motivado nos vamos también de conocer un pie adentro. ¿Quieren repetir, compas, Coordenadas. Las coordenadas. Sí, el evento es el próximo sábado 23 en Adrogué, en un lugar que se llama Casa Udu. La dirección es La Rosa 1060 y a partir de las 19:30 horas estamos arrancando. Es con entrada el evento, así que pueden encontrarnos ahí en el Instagram como Un Pie Adentro, todo junto, y ahí nos escriben y reservan sus entraditas para venir. Genial, Buenísimo. Queda hecha la invitación entonces. Les queremos mandar un abrazo enorme, agradecer por haber estado esta noche acá en la columna de Territorios. Gracias. Abrazo, éxitos. Vamos, aguante Spinetta. Qué noticia contaba, Sandra, qué lindo recuerdo trajiste. Y sí, porque ellos se juntaron en el 80, después de 10 años se disolvieron en el 70. Y en el 80, después de 10 años, se juntaron para hacer una gira nacional y yo era jefa de prensa, así que hice la gira con ellos y fue maravilloso porque era plena dictadura. Todavía estábamos en dictadura y a mí nunca me había pasado hasta ese momento. Bueno, yo era muy chica en ese momento, ya trabajaba en el Expreso Imaginario, por eso hice la gira, pero vi estadios de 30.000 personas en el interior del país, nunca había visto estadios tan llenos. Fue muy impresionante esa gira. Sí, el Valle Ahí va, Interior. se mantiene vivo con estos jóvenes que recién conocimos. Sandra, te mantengo al tanto, nos vemos en breve. Nos vemos esta semana, sí señor. Jueves. Ahí va, buenas noches. Chao Lucas, hasta el jueves. Nos vemos. Nosotros siempre hay mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Qué lindos recuerdos. Realmente ese fue un trabajo muy hermoso que me tocó hacer. Bueno, yo era muy chica, pero tenía, qué sé yo, 24 años, una cosa así. Pero ellos para mí eran, bueno, Luis Alberto era, no sé, era lo máximo. Y la verdad que eran épocas muy locas, ¿no? Porque yo tenía que encargarme, parte de mi laburo era entregarle a la policía en cada lugar, dictadura, las papeles con las letras que se iban a captar, porque tenía que haber un responsable de cada municipio, un responsable militar de cada municipio a donde se iba o de cada provincia, que tenía que leer las letras que se iban a cantar antes de que ellos subieran al escenario. Y claro, digamos, te pedían las letras, pero desde el escenario nadie entiende nada de lo que se canta. Entonces en una canción tenía la palabra orgasmo y le poníamos ocaso. Y pasaba, después nadie entendía nada. Pero bueno, esas eran las épocas donde había que mostrar lo que se iba a cantar a los milicos antes de subirse a un escenario. Bueno, vamos a empezar con los mensajes, pero fue muy linda gira, la verdad que la recuerdo con muchísimo amor. Buenas noches Sandra y Jorge y al equipo de la radio. Sobre Sandro, en un video vi a Billy Bond, Giuliano Canterini, contar que en los años 60, mucho antes de armar la banda La Pesada del Rock y ser el Bondo, formaba parte de un grupo que se llamaba Sandy y Los del Fuego, y que cuando se retiró del mismo lo reemplazó Roberto Sánchez. A partir de ahí aparecen Sandy y Los del Fuego, que serán muy populares
En los sábados, esos fueron los inicios del gitano. Gracias, Claudio, pero no hablamos de Sandro nosotros en este programa. Me desconcertó el mensaje. Él tuvo ganas de escribir sobre Sandro y contó lo que quería sobre Sandro. Porque que yo me acuerdo, no hablamos de Sandro en este... O sí, bueno, me acuerdo. Bueno, no importa, igual ya está dada la información. Que los del fuego pero para ser Sandro hacía más que un título de una banda. Así que sin los del fuego iba a ser Sandro igual, ¿eh? Perdón por la tos, pero bueno. Hola Sandra y Jorge, los llamados mercados financieros no transan ni bienes ni servicios, son especulación o timba financiera o bimonetaria en el país bimonetario, todo instalado por Martínez de Oz, impulsado por Menem, atemperado por Néstor y denunciado en varias oportunidades por Cristina en 2022 como el mayor problema del país. Abrazo, Héctor. Bueno, es increíble, la gente parece que escribe lo que tiene ganas de escribir, no sé, se ha convertido, está bien, sigan, ustedes cuéntenos lo que quieran. Me extraña que me hagan comentarios sobre cosas que no hablamos, pero si quieren expresarse en este espacio, háganlo. Excelente editorial, ojalá la radio lo pase en distintos horarios. Bien, Sandra, con cabeza, corazón y coraje. Celia de Versalles. Qué lindo que es eso de cabeza, corazón y coraje, ¿eh? Realmente tenemos que usar las tres cosas, la cabeza, la inteligencia, ¿no? El corazón, que es la pasión, y el coraje porque estamos hasta las manos, así que son tres ingredientes básicos. Ahora, en términos de usar la cabeza, más allá y en términos de usar el corazón, yo les insisto, y les voy a insistir muy seguido, les aviso con esto, pero creo que hay que insistir en la autoafirmación, porque no vamos a poder defender algo con todo nuestro corazón y con toda nuestra cabeza y con todo nuestro coraje si no pasamos en limpio quiénes somos. Y estamos muy teñidos por por la difamación. Entonces, me parece que ya pasó la época de describir a Milei. Ya sabemos quién es Milei. Ya pasó la época de describir algunos de los mecanismos de los que somos víctimas todos los días para ser cada día un poco más idiotas. Está todo pensado para que cada día seamos un poco más idiotas. Y si no perdimos la idiotez, para que cada día la vida se nos haga más insoportable. Porque ustedes saben que la lucidez duele. Ser idiota te salva muchas veces del dolor. Por eso mucha gente, sin pensarlo, pero entre la inteligencia y la idiotez, opta por la anestesia de la idiotez. No tenemos permiso para optar por la comodidad de la idiotez. No tenemos permiso. Están en juego cosas demasiado sagradas como para elegir la idiotez o el mutismo. Es momento de hablar y momento de reafirmarnos. Yo quiero escuchar lo bueno que tienen las ideas en las que creemos. Quiero que volvamos a hablar de las cosas en las que creemos y por qué creemos que son buenas. Creo que es un buen momento para preguntárnoslo. No sé si los candidatos lo van a hacer, pero nosotros lo tenemos que hacer. Porque nos tenemos que resetear, como decía Cartoon. Nos tenemos que resetear, nos tenemos que reiniciar sin la difamación fascista, fascista mafiosa, porque esto empezó con Macri. La difamación y la estigmatización empezó con Macri. Y miren quién es Macri. La lacra que es Macri, moralmente, ¿no? Sandra, yo tengo tu misma edad y trabajo desde mis 17 años y concuerdo... yo desde los 18 te digo, y concuerdo con vos, los mejores gobiernos fueron los de Néstor y Cristina, y desde el día 1 tirando mierda a los medios y los hijos de puta, no dice hijos de puta, dice hijos de P, que han traicionado el espacio nacional y popular que les dio cabida. Elisa desde Tandil. Bueno, somos dos, Elisa, y seguramente somos millones, lo que pasa es que por eso quiero que hablemos, para reconocernos, por eso quiero que hablemos. Porque ya no es momento de defendernos, tenemos que contraatacar,
no es momento de resistir, es momento de contraatacar. Y la primera parte del contraataque es la reafirmación. No se puede contraatacar sin estar seguros de que lo que proponemos nosotros es 1000 veces mejor que lo que propone este imbécil. Entonces me parece que lo primero de todo es pasar en limpio, que las cosas en las que creemos están muy bien y que vale la pena luchar por las cosas en las que creemos y en las que hemos creído toda la vida. Está muy bien. Hay que salirse de la frase hecha, chicos. Hay que hablar, aunque digamos boludeces, porque es mejor decir una boludez que una frase hecha. Porque la boludez, aunque sea una boludez, es tuya. La frase hecha te la dieron para hablarte. Por las frases hechas habla el poder. Con Cristina Chorra habla el poder. Eso no lo dice nadie, lo dice el poder. Eso es una frase inventada por el poder y puesta en la boca de millones de idiotas para que repitan algo que termina haciéndoles daño a ellos. A ver, otro mensaje. Compañera Sandra, así con esa enjundia te queremos. Felicitaciones por tu editorial. Dejémonos de joder. Miguel de Córdoba. Ahí está, Miguel, vamos con todo, vamos con todo. Sí, porque me he propuesto darles ánimo también. Cuando yo lo tenga, se los doy. Si no lo tengo, se los pido. Hola, Sandra. Se cometió el error que no tuviésemos dónde contar que nos destratábamos entre nosotros. Yo veía varias irregularidades, no teníamos el soporte para frenar tiempo de una manera eficiente, inteligente. Toda la bola de envalentonamiento, superficialidad crecía en cualquier tema, situación. El empioje, dilación se hizo costumbre. Saludos, Mónica. No tengo muy... bueno, habla del destrato. Es cierto que nos hemos destratado mucho. Y les voy a decir una cosa, que no es la primera vez que la digo, porque yo ya estoy grande y me considero como con... Yo me tomo mis libertades. Yo sé que a mucha gente no le gusta que me las tome, pero bueno, ya a esta altura de la Suaré no voy a andar pidiendo permiso. El kirchnerismo que yo defiendo tanto también fue muy maltratador. El kirchnerismo es maltratador porque es autodefensivo. Tiene motivos para ser autodefensivo, lo reconozco. Pero hay que cuidarse con el destrato, hay que cuidarse, porque mucha gente ha salido disparada por el destrato, mucha gente ha salido huyendo porque no se sintió contenida, y hay que ser contenedor, y no se es contenedor siendo vigilante, no se es contenedor siendo celador. Hay que dejar de vigilar al compañero. Vamos todos para el mismo lado, no se preocupen. Algunos tributarán a unos, otros tributarán a otros, pero vamos todos para el mismo lado. No nos destratemos más. El kirchnerismo, como yo suponía, yo quiero dar esta lectura, porque ha sido la mía desde el principio y se me han cagado de risa en la cara. Tuve que bloquear a varios que se me cagaban de risa en la cara cuando se armó la interna con Kicillof. Yo creo que no es más que una crisis de crecimiento, si la sabemos pilotear. Si la sabemos pilotear, es pura ganancia para el movimiento nacional y popular. Si la sabemos pilotear, si lo hacemos con las herramientas que hemos usado hasta ahora, destratando y quitándole el saludo a mucha gente que se queda sin saber qué pasó, bueno, no tenemos la de ganar. La flexibilidad se adquiere con la madurez. Veremos qué tan flexibles estamos, porque tenemos que ser flexibles y no doblarnos, ¿no? Hola, Sandra. El plan de ellos es erradicar el kirchnerismo. Para eso ponen gente sin escrúpulos ni mirada humana que les va a levantar la mano en el Congreso las veces que necesiten. El problema lo tenemos nosotros, que tenemos que andar viendo si una vez elegido los nuestros no traicionan. Yo creo que esto ya no va a pasar, ¿eh? Este es otro escenario. Fernando de José Cepaz. Bueno, y me pone algo que no tengo que leer al aire, así que no lo leo ahora porque si no me quedo en silencio. Me pones algo para no leer al aire, lo tengo que leer después, más tarde. Ok. Buenas noches, Sandra y Jorge. Qué buena editorial, Sandra. Muchas gracias por poner palabras a tanta verdad. Yo también siento y sé que los gobiernos de Néstor y Cristina son los mejores que he vivido. Nunca creí que en nuestro país tendríamos un gobierno que me represente por completo. Qué años tan felices. También coincido con el hecho de que la derecha proyecta su parte más oscura en nosotros.
y logran que muchos no lo perciban y se lo crean. Ellos son los corruptos, ellos viven del Estado, ellos interfieren en la independencia de los poderes. Para nosotros es obvio, para los distraídos, los cucas somos de lo peor. Un abrazo, Joana. Digamos, esto es el escenario creado, lo han creado porque tienen los fierros, tienen los medios, por supuesto. El tema es que no lo creamos nosotros. Por eso yo digo que el contraataque empieza con la autoafirmación. Hay que limpiar la idea de kirchnerismo. Yo conozco miles y miles y miles de kirchneristas que son buenas personas, que nunca se robaron nada, que no está en su idea o en su alma o en su corazón nada más que ayudar al de al lado. Entonces me parece que hay que limpiar las palabras, o no vamos a limpiar la palabra libertad, o no vamos a limpiar la palabra soberanía, o no vamos a limpiar, bueno, tantas, porque las palabras no son palabras. Ellos, los fascistas, no usan palabras. Para los fascistas, la palabra casta, la palabra libertad, la palabra, no sé, ese tipo de palabras que usan que los hacen parecer humanos aunque no lo son amuletos, son fetiches, son significantes vacíos, no significan nada. Los dicen para que algo se prefigure en tu cabeza cuando los escuchás. No es lo que vos te imaginas, no es lo que ellos tienen en mente, porque en mente no tienen nada. Si después de 1 año y medio no se dieron cuenta que esta gente tiene la cabeza vacía, no hace falta mucha inteligencia para darse cuenta cuando alguien no es inteligente. Bueno, pruebas al canto. ¿Cuándo le escucharon decir algo inteligente a Milei? O a Martín Menem, o a alguien que pertenezca al gobierno. ¿Cuándo dijeron algo inteligente? Inteligente, digo. ¿Cuándo? La verdad, la inteligencia no es lo de ellos, lo de ellos es la imbecilidad. Ellos quieren ganar a través de la imbecilidad, no de la inteligencia. Y no se trata de que nos pongamos a competir a ver quién es más imbécil, porque en ese caso nosotros estaríamos de nuevo, igual que ellos, desenfocando la realidad. Y nuestra misión, les diría que no es un tema argentino, es un tema global. Nuestra misión de toda la gente que está luchando por Palestina, por los migrantes norteamericanos, por los migrantes latinoamericanos, nosotros que estamos luchando por nuestra tierra, bueno, todos los condenados de la tierra, para decirlo a la manera de Fanon, tenemos que recuperar las palabras para volver a comunicarnos. Nos podemos comunicar sin medios de comunicación, no hace falta comprar medios de comunicación, pero vuelvo a lo que les decía ayer, porque esto se va a convertir en un discurso que lo estoy prefigurando, pero lo prefiguro al aire, no lo pienso antes, pero tenemos que limpiar las palabras para poder generar nuevamente eso que se llama comunicación y que no está existiendo en este momento. No está existiendo en este momento. No hay medios de comunicación. Cuando pensamos en medios de comunicación, en los que antes eran medios de comunicación, cuando pensamos en Clarín, cuando pensamos en La Nación, cuando pensamos en Infobae, cuando pensamos en los canales de, mírense 5N, que le bancó la campaña de senadora La Gallardo. ¿En qué estamos? ¿Qué, ahora promocionamos gente para que gane 9 palos, para pelotudas que ganen 9 palos? Porque no me vas a decir que esa mina puede hacer algo por el país. Hizo un cursito de no sé qué. Entonces, ¿por qué ponen ese tipo de gente sin inteligencia en las listas? Porque el proyecto es la imbecilización. Vos le escuchás a la Santillán, la podés putear un rato, pero la quinta vez ya asumís que hay gente imbécil y no esperás más. Y tenemos que esperar más, porque acá hace falta mucha materia gris y porque no estamos todos tan locos. Es un puñado de locos que tienen el poder y nos están controlando la vida. 22 horas. Bueno, gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por operación técnica, a Pablo Casasola por el streaming. Y el próximo programa es Nenazas con Lucas Román. Quédense en la 530 y nos reencontramos mañana a las 8 de la noche. Chao. Bye, bye, bye.